Bien, ya tenemos las técnicas, no todas, pero sí tenemos las dos técnicas más básicas para trabajar con en ecuaciones donde aparece el valor absoluto. Pero además de la técnica está bueno hacer la interpretación de qué estamos hablando cuando hablamos de ahora x menos algo y tomar el valor absoluto de todo eso. Porque esto aparece mucho y tiene una interpretación elemental que nos hace comprender rápidamente cuál va a ser el resultado de lo que estamos haciendo. Más allá de que seguramente nos van a pedir que hagamos la cuenta, que hagamos el desarrollo aplicando técnicas, está bueno poder adelantarnos y decir, el resultado va a ser esto antes de poder hacer la cuenta. Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se tiene que interpretar? Esto se tiene que interpretar como la distancia de x al 3. ¿Mm? A ver, ¿tiene sentido esto? Si nosotros ubicamos todos los números. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia del 3 al 1? Entonces vemos que hay dos unidades de distancia. Bueno, si yo acá pongo el 1 y hago la cuenta, ¿eso cuánto me da? 1 menos 3 es menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Me dio 2, que es la distancia que dijimos que había del 1 al 3. Y así lo puedo hacer con cualquier número, por ejemplo el 4. ¿Cuál es la distancia entre el 4 y el 3? Una unidad. Efectivamente, si yo reemplazo acá por 4, bueno, 4 menos 3, 1. El valor absoluto es 1. Efectivamente, la distancia que hay del 4 al 3. Pero esto también funciona con números negativos. Por ejemplo, menos 1, menos 2. ¿Cuál es la distancia del menos 2 al 3? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 unidades. A ver si pongo acá. Bueno, entonces menos 2, menos 3. Esto es menos 2, menos 3 es menos 5. El valor absoluto de menos 5 es 5. Efectivamente, dijimos que esa era la distancia entre el 3 y el menos 2. Ahora que ya sabemos esto, entonces, estas expresiones siempre las podemos pensar como la distancia del x a este número que está restando. Entonces, por ejemplo, si tenemos un número sumando, ¿cómo lo vamos a interpretar esto? Bueno, esto lo podemos escribir, el más se puede escribir como menos menos, ¿no es cierto? Porque restar dos veces es lo mismo que sumar. Entonces, ahora puedo poner esto entre paréntesis y otra vez tengo la distancia de x al menos 8. Entonces el resultado de esta cuenta, que es la misma que esta, es la distancia que hay de x al menos 8. A ver, planteémoslo. Si acá tengo el 0, acá tengo el menos 8, acá tengo el menos 9, por ejemplo, acá tengo el menos 10. ¿Cuál es la distancia del menos 10 al menos 8? 2. Y yo dije que esta, entonces esto tiene que dar 2 cuando yo reemplazo. Entonces por menos 10. Menos 10 más 8. Esto es menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Efectivamente nos dio la distancia que habíamos predicho. Y entonces, así como teniendo un más, lo llevamos a menos menos y obtuvimos esta forma de valor absoluto de x menos algo, también se puede hacer de otra manera, cuando aparecen otras cosas. Por ejemplo, a ver. Bien, supongamos que tenemos esta desigualdad. ¿Sí? Es una desigualdad donde la desigualdad apunta hacia un valor absoluto, entonces tenemos toda nuestra técnica. Pero más allá de aplicar la técnica, queremos tener una idea rápida de qué estamos hablando. Entonces, fíjense cómo voy a hacer. Adentro no tengo x menos algo.
Pero yo puedo dividir de los dos lados por 2. Como es un número positivo, no se altera el sentido de la desigualdad. Y el 2 entra dentro del valor absoluto porque es un número positivo. Entonces ahora puedo escribir así. Esta cuenta, si quieren, ya la voy haciendo. Esto da 1. Y bueno, y acá puedo distribuir el 2. Y me queda entonces x menos 4 dividido 2, que es 2. Entonces todo esto se transformó en ¿qué? En los x cuya distancia al 2, porque todo esto es la distancia al 2, es más grande que 1. Y a ver quiénes son. Si acá está el 0, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4. ¿Quiénes son los x cuya distancia al 2 es más grande que 1? Y bueno, 3 no, porque 3 justo la distancia es 1, no es más grande que 1. Entonces 3 está en el borde. Entonces esto me da de 3 para allá y de 1 hacia acá, ¿no? Porque otra vez los números que están acá, la distancia al 2 es más grande que 1. Entonces al final el resultado de esto me va a dar, y ya me lo puedo adelantar, de menos infinito a 1, unión de 3 a más infinito. Ahora les pido que resuelvan esto con la técnica que aprendimos y van a ver que les termina dando exactamente esto. Lo dije pero no apareció porque estaba muy bajo, ¿no? De 3 a más infinito.